No fueron los únicos, pero fueron los principales defensores de la antigüedad de la caverna y de las pinturas, del arte parietal de la caverna de Altamira. Pero hay que ver el contexto histórico, social, cultural y científico en que se produce la polémica. En los años 80 del siglo XIX fue una época de muchas polémicas, de mucha polaridad ideológica entre los que aceptaban la evolución del género humano y los que querían seguir adaptándose al relato bíblico de la creación, a la literalidad del relato bíblico de la creación, de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios hacía muy poco tiempo. Imágenes en movimiento. ¿María? ¿María? Bueyes, papá, hay bueyes. Mira, papá. Dibujos que bailan, Volvamos. papá, dibujos que Hace bailan. mucho frío aquí. No. ¿Lo ves? Se mueven. ¿Qué pasa, cielo? ¿Qué se mueve? Las piedras. ¿Qué dices? ¿Las piedras parecen bueyes? No, mira. Yo creo que la película plantea al público que la vea pues esa posibilidad de, antes de lanzar una crítica, realmente tener todos los datos en las manos de quién es el personaje, de cuál es el sacrificio realmente que hay detrás de cualquier movimiento, ¿no? Cuál es la veracidad de las informaciones. Ahí hay una serie de cosas que yo creo que la película nos hace reflexionar sobre ellas, ¿no? Y que van más allá ya de la ciencia. Altamira tiene el privilegio de ser el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del Paleolítico Superior. Fue también un descubrimiento singular por la calidad, la magnífica conservación y la frescura de sus pigmentos. Su reconocimiento se postergó un cuarto de siglo y su descubrimiento, como todos los grandes hallazgos de la historia, no estuvo exento de polémica, siendo muchos los que desde un principio dudaron de la autenticidad de las pinturas. Pero vayamos por el principio. Y una de las razones por las que yo creo que la película tiene valor es que nadie conoce a Marcelino Sáenz de Sautuola. Nadie. La entrada a las cuevas fue descubierta en 1876 por el aparcero Modesto Cubillas, hombre de campo que trabajaba para un terrateniente de la zona con amplias inquietudes culturales y científicas, don Marcelino Sáenz de Sautuola. Era un tipo que, siendo aficionado, no era un profesional de esto, no era un profesional antropólogo, pero tenía una exactitud extraordinaria, ¿no? Desde su casona próxima a Santillana, Sautuola acostumbraba a emprender excursiones recolectando insectos, minerales o fósiles para sus colecciones. Fue también uno de los pioneros en Cantabria de la aún joven ciencia de la prehistoria y el primero en excavar varias cuevas de la región. Una integridad, la de Marcelino Sáenz de Sautuola, basada en la razón y en la lógica, que yo creo que eran los principios fundamentales de su personalidad, ¿no? Y que trata de trasladar no solamente a la época suya, a sus paisanos, al mundo, sino también a su hija. En el verano de 1879 accedió a las cuevas acompañado de su hija María, de 8 años de edad. Tenía interés en excavar la entrada de la cueva con el objetivo de encontrar algunos restos de huesos y sílex, como los objetos que había visto en la Exposición Universal de París celebrada un año antes.
pero el descubrimiento de las pinturas lo realizó en realidad su hija María. Mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, la niña se adentró hacia el interior de la cueva hasta llegar a una sala lateral. Imágenes en movimiento. Allí, sin apenas visibilidad, creyó ver unas manchas sobre el techo hasta que, tras acostumbrarse sus ojos a la oscuridad, fueron tomando forma. «¡Papá! ¡Bueyes!», exclamó. «¡Se mueven!». Dibujos que bailan, papá, dibujos que bailan. No. El prehistoriador quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas de aquellos extraños animales que cubrían casi la totalidad de la bóveda. Sautuola comprendió sagazmente la importancia del descubrimiento, que expuso en un breve opúsculo publicado en 1880, en el que ascribía acertadamente las pinturas al Paleolítico. La ciencia oficial acogió con algo más que reticencias el descubrimiento y se habló abiertamente de fraude. Pero se encontró con los obstáculos de una época muy complicada desde el punto de vista religioso, con posiciones muy monolíticas, muy difíciles de traspasar. Émile Cartillac, una de las figuras más reconocidas del momento en el campo de la prehistoria, llegó a considerar todo el asunto como un montaje destinado a apoyar las tesis creacionistas. Fueron prehistoriadores franceses, Gabriel de Mortillet, que fue el principal promotor de la institucionalización de la prehistoria, y también su amigo Émile de Cartillac, otro prehistoriador francés. Las pinturas de Altamira eran muy perfeccionadas, estaban muy elaboradas y no encajaban. Su autoridad acalló las pocas voces que se alzaron a favor de la autenticidad de Altamira, hasta que en los últimos años del siglo diversos descubrimientos de otras pinturas similares en cuevas francesas fueron venciendo todas las reticencias. Años más tarde, Cartillac se vio obligado a rectificar en un artículo publicado en 1902, en el que reconocía sin ambajes partícipe de una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente, aunque el reconocimiento llegaba demasiado tarde para Sautuola, que había fallecido en 1888. Y terminó muriendo con la imagen, desgraciadamente, de ser un hombre fraudulento, un villano, que era exactamente lo contrario de lo que él siempre había preconizado, de lo que él había tratado de enseñarle a su hija. Ahora, en el siglo XXI, si no hay espectáculo, casi no hablamos de arte, ¿no? Las performances, los desfiles de moda, todo es un espectáculo. En el pasado no había espectáculo porque ocurría en la intimidad y en la oscuridad. La roca que está al otro lado de la realidad que vemos, pero que existe. Esa realidad que existe porque la pensamos, la imaginamos y la soñamos. Que se manifieste para explicarnos, para ayudarnos, para alentarnos. Si lo merecemos, para aterrorizarnos, pero si no, para estimularnos. Las máscaras de las cuevas, como las de Altamira, los seres que aparecen detrás de esa tela pueden animarnos, estimularnos o pueden amedrentarnos. Depende de nuestra tranquilidad de conciencia y depende de nuestras intenciones más que de las suyas. Ellos están allí y no son ni buenos ni malos. La bondad es una categoría que solo hemos creado las personas. Trogloditas. ¿Por qué no os sentáis y os lo explico? Venga, sentaos por ahí, sentaos. Bien, trogloditas, trogloditas. Los trogloditas eran unos hombres primitivos que vivían en las cavernas. ¿En cuevas? Sí. Don Pimpón, ¿no serán esos que cazaban con hachas? Sí. ¿Y pescaban con palos? Sí, esos eran los trogloditas. Uy. Y además dentro de las cuevas pintaban. ¿Y qué pintaban? ¡Oh! Pintaban unos animales preciosos, preciosos. ¿No habéis estado nunca en las cuevas de Altamira? No. Ah, pues un día tenemos que ir todos los del barrio de excursión porque allí hay unos animales estupendos. Hay bisontes, hay ciervos, bueno, divinos, preciosos. Desde su descubrimiento por Sautuola en 1879, y a pesar de las opiniones en contra y los recelos despertados en aquella época, la cueva de Altamira es considerada hoy como la representación artística más importante del Paleolítico superior.
A pesar de la importancia de otras cuevas como la de Lascaux o Chauvet, Altamira es quizás la mejor muestra de pintura magdaleniense y quizá la que mejor representa la capacidad artística del ser humano desde la aparición del Homo sapiens. La gran calidad artística de sus representaciones, tanto por el naturalismo que expresan como por los medios utilizados en la representación, le ha valido el título en numerosas ocasiones de la Capilla Sistina del Paleolítico y ha sido declarada Patrimonio Artístico de la Humanidad por la UNESCO. Altamira fue el nacimiento del arte, quizás el primer santuario de la historia. Y en sus paredes, el primer artista esbozó una necesidad y una técnica que continuaron miles de años después con la misma necesidad Velázquez, Goya, Picasso, Barceló. En sus bisontes hay algo de nosotros, algo que sentimos todos y que compartimos, pero que solamente algunos supieron plasmar. Algo que dio comienzo a la historia del arte.